Antes de que los ninjas de Konoha superaran su sorpresa, la lanzadera aterrizó en el cráter de la explosión y comenzó a arrojar tropas blindadas que marchaban por rampas con armaduras de soldados de asalto, entremezcladas con oficiales imperiales uniformados. Solo el alcance y el hecho de que un mensajero en una plataforma extraña salió volando para entregar un pergamino marcado al Hokage, que estaba parado afuera en un balcón, impidió que los ninjas de Konoha atacaran. Eran documentos de entrada al examen de Chunin. La aldea secreta de la perdición había llegado. 3. Notas del autor. Sí, lamentablemente para el pobre Naruto, nadie le ha informado que los reinicios terminaron todavía. La comunicación instantánea no es una prioridad cuando tienes literalmente todo el tiempo del mundo y puedes hacerlo de nuevo cuando lo necesites. Capítulo 76. El examen de la marmota. Capítulo 76. Por la Lionheart. 3. Magia escénica. Qué cosa más bonita. No tiene precio para las bromas, también. Naruto había encontrado una frase útil en todos los libros y cosas que había invocado, jugando con la tecnología, post hoc, ergo praktero. Afortunadamente, eso también vino acompañado de una traducción, al inglés, que ahora podía leer con fluidez después de esto, por lo tanto, a causa de esto. Era una frase útil porque describía lo que era una suposición humana predeterminada. Si pateas una mesa y la pierna se rompe y se cae, asumes que la pierna se rompió y se cayó porque la pateaste. Eso es lo que vas a creer a menos que tengas motivos para cuestionar esa suposición, como si coloca un temporizador de huevos en una mesa y la mesa se derrumba, sabe que un temporizador de huevos no es suficiente por sí solo para hacer que una mesa estándar se derrumbe, por lo que comienza a buscar más profundamente, probablemente comenzando con la suposición de que la mesa estaba más débil de lo que debería haber sido. La belleza de la magia escénica era que daba lo que parecía ser en la superficie una serie lógica de eventos, por lo que nadie la cuestionó. Digamos por un momento que comienzas con una mesa con una pata rota. La mayoría de ellos se pueden encajar para que luzca bien, aunque no tiene fuerza y puede caerse al menor empujón. Luego atas un trozo de hilo de pescar en la parte inferior de la pierna rota, algo tan delgado y transparente que es invisible desde cualquier distancia, y tienes a alguien esperando fuera de la vista para tirar de él. Luego haga la ilusión de que una persona camina hacia esa mesa y finge patearla, mientras que la persona que está al acecho recibe una señal y tira de la cuerda. Para cualquier observador, parecerá como si alguien pateara la mesa, se rompiera la pierna y se cayera, aunque eso no fue lo que sucedió. Naruto estaba usando el mismo principio para jugar con las mentes de Konoha. En realidad, les estaba dando algo así como un espectáculo de marionetas. Ponte un calcetín blanco sobre esta mano, completo con ojos de tela y demás. Oh, mirar, esto es la aldea de las bestias. Luego, coloque un títere de calcetín negro sobre la otra mano. Oh, mira, aquí están sus rivales, pueblo perdido. Siempre que un titiritero se esconda detrás de una cortina en la parte inferior del escenario, puede representar un espectáculo y todo el enfoque estará en las marionetas, no en el hombre detrás de la cortina. A Ninja le gustaba pensar que no eran tan crédulos, pero lo eran. Eran humanos y era un defecto humano. Toda la atención en Konoha en este momento se centró en las dos nuevas aldeas cuando en realidad ambas estaban compuestas exclusivamente por clones que representaban partes del programa de Naruto. Beast Village había sido fácil. Los linajes que ya tenían o que podían falsificar fácilmente. La apariencia del perro era solo un cambio de forma menor de sus partes astutas, y el pájaro era algo en lo que habían estado trabajando para su propia diversión, no solo copiaron el trabajo de otros en la creación de líneas de sangre. Este fue un proyecto original propio porque, bueno, los ninjas voladores eran geniales. Entrar a escondidas fue aún más fácil. Envía un pequeño grupo de clones para que lleguen a la entrada de la aldea, luego usa una ilusión para simular un agujero de gusano y haz que los clones emisarios hagan un par de miles de clones adicionales, unos pocos a la vez, para atravesarlo. Todos los ninjas de Konoha estaban a un lado de ese portal, el lado que apuntaba hacia Konoha, por lo que solo los vieron salir, no siendo creados detrás de él y caminando en el lado del backstage de la ilusión. Fácil. Los ninjas de Konoha estaban demasiado ocupados tratando de entender la matriz de sellos ficticios, y luego entrando en pánico por la cantidad de clones para prestar mucha atención a cómo se jugaba el truco real.
Mira y la mano derecha, la mano derecha. No prestes atención a lo que hace la izquierda, era el juego con ese truco. Además, los ninja estaban tan acostumbrados a que sucediera lo imposible todo el tiempo a su alrededor que cuando algo estallaba justo enfrente de ellos, no perdían el tiempo siendo escépticos, sino que intentaban averiguar cómo funcionaba para poder hacerlo ellos mismos. O para que puedan combatirlo eficazmente si llega el caso. A veces la gente no busca cosas obvias. Así que, de vez en cuando, podías hacer una acrobacia como pararte frente a una cerca, sostener una sábana delante de ti pintada para parecerse a esa cerca, y ellos pasaban corriendo. O pase a un grupo de personas a través de la ilusión de un misterioso dispositivo de transporte. Uno pensaría que los ninjas estarían más concentrados que eso, pero al menos los guardias aburridos de la puerta tomados por sorpresa no lo estaban. El deber aburrido pudre el cerebro. El truco con la llegada de Doom Village fue mucho más complicado, pero al mismo tiempo incluso más fácil de lograr, con menos posibilidades de ser atrapado haciéndolo. Mirando la biblioteca del clan Uchiha, había todo tipo de yatsu y cosas registradas allí. Algunas de ellas eran cosas emocionantes y llamativas para usar en la batalla, y otras no. Entre lo que no se encontraba una técnica antigua, que no se había utilizado durante casi un siglo, para marcar fronteras o medir la tierra. Antes de colocar los cimientos antes de la construcción. No se podía pagar a la mayoría de los ninjas modernos para aprenderlo, la construcción era un trabajo civil, pero Naruto estaba interesado en la construcción, así que lo hizo, y resultó ser sorprendentemente útil. Por la forma en que funcionaba, dos ninjas, cada uno de los cuales tenía que conocer la técnica, se pararon a una distancia el uno del otro y atravesaron los sellos manuales para activarlo. Luego, se formaba una línea delgada entre ellos con información que les indicaba cuánto tiempo era, cuál era el ángulo hacia arriba o hacia abajo entre ellos, etc. Reúna 4 o más y cada uno puede vincularse con líneas, por lo que podría marcar una base completa, de esquina a esquina. Muy útil para saber si el lugar que ha elegido es lo suficientemente grande para el edificio que ha planeado, si la parcela está nivelada y cuáles son los ángulos para saber si las esquinas son correctas o no antes de cavar la primera palada de suciedad. Pero prácticamente una pérdida de tiempo y chakra en la batalla. A menos, por supuesto, que seas el ninja sorprendente número 1 que puede ajustar el yatsu solo un poco, por lo que el haz entre los dos ninjas tiene, digamos, un pie de diámetro en lugar del grosor de un lápiz, y brilla de color rojo brillante. El post-hoc, ergo practer-hoc, vuelve a entrar en juego aquí, ya que cuando los ninjas ven líneas rojas brillantes que descienden del cielo, y lo que estaba en un extremo de esas líneas explota, asumen, naturalmente, que explotó porque esas líneas lo golpean. No tan. Los clones de Naruto habían estado por todo ese árbol, bailando como parte de la exhibición. Fue bastante fácil para ellos colocar etiquetas explosivas cuando y donde querían. Y un par de clones parados en el punto de recepción, formando el yatsu para crear las líneas rojas junto con un par de clones volando en las nubes, al mismo tiempo que los clones en el suelo activan las etiquetas explosivas sobre las que están parados. Y obtienes rayos del cielo, luego explosiones que cortan el árbol gigantesco por la mitad mientras sus clones, bestiales, fingen entrar en pánico. Naruto era un actor muy realista. Tenía que serlo. Luego, lo mismo en algunos campos que sabían que estaban vacíos, usando etiquetas explosivas mucho más potentes, había estado jugando con el diseño y podía hacer etiquetas 100 veces más explosivas de lo normal, y podías activarlas en pilas si lo desea, y tiene un boom y una onda de choque muy realistas para asustar a la ciudad. Fácil. La única parte complicada había sido conseguir un par de clones lo suficientemente altos en el aire como para esconderse entre las nubes, porque el punto de origen tenía que ser oscurecido, y aprender a volar lo resolvió. El lanzadera, en realidad había sido un globo aerostático, o un dirigible en realidad, y la parte difícil de moverlo se había resuelto. Nuevamente con lo que había aprendido sobre el vuelo en ese libro. Lo mismo con los supuestos luchadores. No tenían que hacer nada, solo verse impresionantes. Un clon había sido estacionado dentro del transbordador para crear más clones para formar el ejército masivo que marchó, y otro estaba afuera, escondido en las nubes para que pudiera usar técnicas de viento y marionetas para mover el transbordador y los cazas, y ahí lo tienes, una misteriosa fuerza invasora aterriza en una demostración de poder.
Así que aparecieron 2 aldeas ninja, la mayoría de las cuales eran Naruto, con algunos clones de sus ángeles, de maneras calculadas para asustar a todos, tomándose todo muy en serio, cuando en realidad era una broma muy grande. Probablemente la broma más grande jamás realizada en las naciones elementales. 3. Oigan, chicos. El Hokage convirtió a Naruto en un Chunin. Los reinicios pueden haber terminado. Ino y el Yugao original se miraron, agarraron los brazos profundamente en un Sasuke medio desarmado pero aún vivo de Ayame, que apareció en un teletransporte de Ice Mirror, asomándose a la superficie el tiempo suficiente para decirles que los reinicios podrían haber terminado antes de ir. Para advertir al resto del clan. Las 2 chicas miraron el cuerpo entre ellas. La cavidad torácica del niño se abrió, y la mitad de sus órganos estaban sobre mesas en diferentes baños de fluidos médicos. La mente de Sasuke estaba atrapada en una ilusión de visión del infierno especialmente diseñada para volverlo loco, trabajando en las debilidades del último Uchiha, haciendo que sus parientes fantasmales aparecieran y le dijeran en detalle por qué apestaba. Mientras su cerebro estaba ocupado con eso, habían estado experimentando con el cuerpo, en parte probando la efectividad de varios Yatsu de soporte vital para su conjunto de trucos médicos, pero también resolviendo los errores en experimentos aún más extraños. Después de todo, los reinicios de vacaciones eran el momento para las cosas realmente salvajes y locas. Por el momento, habían estado Frankenstein y Sasuke, con diferentes partes pasando por sus propias reescrituras genéticas. Separadas para que pudieran ver algo de lo que ocurría cuando diferentes partes con diferentes códigos genéticos se unían. Yugao acababa de comenzar a reorganizar la cara, después de haber levantado la piel en la mitad para trabajar en el tejido subyacente, experimentando con nuevas apariencias como parte de su programa de disfraz de agente encubierto profundo, mientras que Ino ya estaba a la mitad de los tratamientos quirúrgicos y hormonales. Para transformar a Uchiha en una niña. Compartiendo otra mirada, apresuradamente comenzaron a volver a montarlo. Se podía convencer a la aldea de que pasara por alto muchas cosas, pero amaban tanto a Uchiha que el clan nunca había logrado hablar ni una sola vez para no matarlo, en reinicios cuando los atraparon. Parte de lo que lo hizo tan divertido. 3. Algo parecía estar mal. Hola Vicky. Sí, Naruto. La Kyuubi en forma humana se volvió hacia su maestro. Naruto estaba observando de cerca la convocatoria justo terminando la actuación con Beast Ninja. No puedo creer que nunca haya preguntado esto antes, pero ¿hay un contrato de invocación para zorros? Esos perros ninja con invocaciones de perros son un tema demasiado genial. Necesitamos ampliarlo. El Kyuubi en forma humana parpadeó y luego sonrió cálidamente. Por supuesto que hay un contrato de zorro. Toma, te dejaré firmarlo de inmediato. Quizás también tengamos que buscar peces y pájaros, reflexionó. Tal vez se nos ocurra alguna forma de trabajar con mono ninja y sapo ninja. Esas combinaciones de temas animales de clanes ninja e invocaciones son demasiado geniales. Sus ojos parecieron encenderse. Vicky se puso rígida. Si vas a ir a reproducir esas tortugas ninja que viste en esa cinta que convocaste, amenazó. Naruto solo sonrió en respuesta. Se lo diré a vuestras esposas, le advirtió, señalándolo con un dedo. 3. Tayuya estaba teniendo un gran día. No podía esperar para contárselo al clan. Por un lado, en la última prueba de reinicio para ver si no podía descubrir cómo funcionaban los sellos del dios del trueno volador, de alguna manera terminó en el país de los demonios, y dado que se encontró en un santuario de todos modos, había descubierto, ¿por qué? No, y preguntó si alguna de las sacerdotisas sabía cómo tratar con la posesión. Uno lo hizo. Había tenido que jurarse a sí misma como una doncella del santuario para un reinicio, pero para el resto de eso le habían enseñado cómo hacerlo, y esta mañana, justo cuando salía de la tienda y golpeaba con un Ofuda en la cabeza de Orochimaru, resultó que una niebla negra se filtró de sus fosas nasales y oídos, antes de que el cuerpo mismo cayera sin fuerzas al suelo. Tayuya observó, divertido, como el cuerpo del ex líder de Sound rápidamente comenzó a sufrir una especie de descomposición. En segundos, el Yatsu False Face había desaparecido por sí solo y el cuerpo ya había perdido su color pálido y su cabello negro en proporción a la niebla negra que salía.
Notó distraídamente que el cuerpo anfitrión era una pelirroja. ¿Quién lo hubiera adivinado? Scratchwan o Orochimaru, y ahora tenían una forma más confiable de derrotarlo. Diablos, esos Ofuda eran simplemente sellos. Estaba segura de que podrían establecer un área donde la posesión fuera imposible, al igual que esa vez que bloquearon todas las técnicas de teletransportación y de invocación del Bosque de la Muerte. ¿Y eso no volvería loco a Orochimaru? El resto de los 4 del sonido miraron a la Kunoichi solitaria en medio de ellos como si estuviera loca, lo que no era anormal, pero divertido a su manera. Tayuya ladeó la cabeza y sonrió. Lo siento chicos. Soy un agente. Encubierto y un Kag muerto merece otro. Luego juntó las manos y saltó alegremente sobre los dedos de los pies. Entonces, alguien quiere desertar a San Vila. Detrás de ella, en el bosque, una serpiente blanca se formó a partir de la niebla negra que se fusionaba, miró a Tayuya siniestramente. Desde la distancia y luego huyó. 3. Haku completó el último sello y dejó el cepillo con delicadeza. Luego golpeó su mano en el suelo. Sin invocar Yatsu. Era tremendamente peligroso crear un nuevo pergamino de invocación, pero ¿a ella qué le importaba? Ella ya había estado muerta, y lo estaría nuevamente al comienzo del siguiente reinicio, y una vez más la traerían de regreso. ¿Qué era un pequeño riesgo para la vida y la integridad física ante eso? El rostro de la joven se iluminó cuando las marcas en su pergamino se encendieron en el orden correcto y con una bocanada de chakra una mariposa del tamaño de un caballo apareció en el aire ante ella, esperando su orden. Haku no pudo evitar mover la punta de su cola de zorro con deleite. Ser parte del clan de Naruto-sama le aseguraría conservar todos los recuerdos que obtuviera y, por lo tanto, cualquier experimento exitoso podría repetirse tantas veces como lo deseara. Eso hizo que fuera una alegría y un deleite hacerlos. Ni siquiera se tensó cuando un espejo de hielo se formó en el aire a su derecha, ya que las únicas personas que podían hacer eso, hasta donde ella sabía, eran su esposo y sus hermanas del clan, por lo que no se registró como una amenaza. Ayame se inclinó brevemente para gritar con urgencia, «Oye, Haku». El Hokage convirtió a Naruto en un Chunin. Los reinicios pueden haber terminado. El espejo se desvaneció tan rápido como se había formado y dejó atrás a Haku rígido de miedo. De repente, el corazón de la doncella de hielo latía con fuerza mientras miraba el pergamino mariposa que había creado, considerando el riesgo demencial que acababa de correr para hacerlo. Demasiado para hacer uno para conejos a continuación. Cogió con delicadeza los pergaminos de mariposa y libélula que funcionaban y los apretó contra su pecho, esperando a que los latidos de su corazón disminuyeran a la normalidad. 3. Todo lo que te he enseñado, lo has traicionado. Horriblemente magullado y golpeado por la paliza que acababa de recibir, y de la que había estado demasiado conmocionado para defenderse, Kakashi observó atónito y horrorizado como Sakumo Hetaki, su padre, aplastaba el ojo arrancado que Obito le había dado con un puño. Líquido derramándose de entre sus dedos mientras lo hacía. Sacudiendo el orbe arruinado de su mano, Sakumo le dijo a su hijo, «Eres un vago, un intolerante, una falta de respeto hacia los demás y un insulto continuo para aquellos que trabajan duro para tener éxito, un insulto imperdonable ya que un ninja trabajador es exactamente el tipo que le enseñé ser, y los únicos que valen algo. No puedo pensar en un peor ejemplo que podrías estar dando a la juventud de Konoha». Y termina hoy. Con desprecio, quitándole la máscara a su hijo para que el mundo pudiera verlo gemir, Sakumo se inclinó hacia adelante para mirar el ojo que le quedaba a su hijo. Si sobrevives a esa lección depende de ti. La intención asesina fue fría y feroz, y peor que Kakashi nunca antes la había sentido por parte de su propio padre. Sakumo se inclinó hacia atrás sin decir una palabra y Tenten complacida, de pie detrás del padre indignado, colocó su espada reformada en su mano, la misma que Kakashi había roto tan descuidadamente. Al instante, cuando encontró la mano de Sakumo, ardió con chakra blanco. Los clones que vieron esto en las cómodas gradas estallaron en aplausos. 3. Parte de ser un reinicio de vacaciones significaba no tener que limpiar nunca lo que ensucia. Danzo abrió la tapa del ataúd en el que había estado atrapado por fin, derramando cenizas, arena y otros ingredientes que habían sido parte de la técnica fallida de resurrección pura que habían tratado de usar para reanimar a la madre de Naruto. Al salir del desastre,
El antiguo halcón de guerra estaba enojado. 3. El clon de Naruto más cercano fue fácil de encontrar, estaba a la mitad de la modificación de la torre Hokage en un falo gigante. Aunque como se las había arreglado para subvertir los sellos que protegían el lugar, ni siquiera el Anbu que estaba esquivando lo sabía. Naruto, detente de una vez. El niño rubio sonriente apareció ante Tsunade, quien lo había llamado, los gritos del Hokage que había ignorado. El anciano siempre quiso evitar que destrozara su lugar de trabajo, colgado boca abajo en un puñado doble de cables ninja. Hola, Hot Staff. Ya es hora de nuestra orgía. El rostro esperanzado del Hokage se hundió debajo de sus zapatos cuando el Chunin más nuevo de Konoha hizo una bola con el papel que era para la mayoría un emblema apreciado y lo descartó negligentemente con un lanzamiento casual sobre un hombro. Parece que ella tenía razón. Entonces se volvió hacia las chicas. ¿A dónde nos movemos? ¿Moverse? Naruto. Las palabras le fallaron al sorprendido anciano. El joven confiado le dio un desdén. Todavía estás aquí, mirada, antes de explicar, ya que era la forma más fácil de hacer que se fuera. Escucha, viejo, nunca ha habido un examen de Chunin en el que no me haya visto obligado a lidiar con dos enemigos de rango S, al menos, Orochimaru y Gare, y luchar contra ellos nunca antes me había dado un ascenso, aunque uno pensaría que valdría la pena una actualización automática para que un Genin luche seriamente contra esos dos y viva. Sarutobi se sintió algo avergonzado por las palabras del chico, pues con cualquier otra persona lo sería. Pero pudo ver como el Consejo Civil. Naruto lo perforó con una mirada hostil, como si sintiera sus pensamientos. Ni siquiera cuando vives valió la pena la promoción que debería ser. Ni siquiera cuando estoy allí visiblemente salvándote la vida del ataque de Orochimaru valió la pena el más mínimo reconocimiento de tu parte por el logro. Ahora Sarutobi se sintió doblemente avergonzado. Solo podía esperar que las secuelas lo distrajeran. Pero las promociones tenían que haber estado involucradas en alguna parte, y tenía que admitir que si el consejo podía jugar con él lo suficientemente bien como para no reconocer el nivel de logro que Naruto decía mostrar, entonces tenía que hacer la muy difícil y humillante pregunta de cómo fueron buenos para manipularlo, cuánto se habían burlado de él en el pasado, y no solo con respecto a Naruto. Y la respuesta a esa pregunta fue cualquier cosa menos agradable. Porque hasta ahora habría dicho que estaba completamente al tanto de la situación, cuando obviamente era todo lo contrario. Y Sarutobi era lo suficientemente ninja como para reconocer que si nunca se había dado cuenta de que lo manipulaban, entonces lo habían jugado muy bien. Naruto descartó todo encogiéndose de hombros. No hay suficientes ninjas de rango S en el mundo para que los derrote a fin de obtener el rango de Jounin en este lugar. Podría derrotar a los locos genocidas e inmortales por docenas, luego salvar todas las vidas en este pueblo y ni siquiera acercarme. Tú mantienes el secreto de mi paternidad durante tanto tiempo que te has asegurado de que nada bloquee el odio que me tienen y, por lo tanto, cualquier promoción que pueda bloquear, lo harán solo para fastidiarme, al igual que con Anko. Cedes cada vez que el Consejo Civil pone bajo la menor presión, por lo que cualquier protección teórica que brinde sería inútil. Entonces, si quiero subir de rango, la única forma es ir a otro lado. La única pregunta es ¿dónde? Sarutobi, el tercer Hokage, dejó esa conversación destrozado. Nunca antes se había dado cuenta de cuánto había confiado en la alegría, la exuberancia y la fe ilimitada de Naruto en su pueblo natal. Compartido para superar cada día. Nunca me di cuenta, hasta que un día desapareció, y el Hokage finalmente se dio cuenta de que no tenía una base firme para empezar. La fe de Naruto en su aldea tenía los mismos emblemas que la rodeaban como una esposa maltratada que esperaba que al amar más a su marido borracho, dejara de golpearla. Ninguno de los dos llevaba recomendaciones del abusador, fueron actos desesperados de una víctima que no sabe qué más hacer. Y lo había dejado seguir sin control justo delante de sus narices. Al verlo irse, Kurenai recordó, Naruto, recuerdas que al convertirte en Chunin, los reinicios probablemente terminaron, ¿verdad? Así que las reglas de reinicio de vacaciones ya no se aplican, por lo que podría no haber sido lo mejor ser tan totalmente honesto con él. A él. Naruto se puso blanco, luego lució enfermizo. Ejejeje, UPS. 3. Notas del autor. Sí, vaya verdad, ¿no? Capítulo 77.
El examen de la marmota. Capítulo 77. Por la Lionheart. 3. Sarutobi metió la mano en el cajón secreto de su escritorio para sacar una botella grande de sake de alta calidad de su escondite, guardada para celebrar especialmente buenas noticias. Normalmente una cosa así le duraría 2 meses de sorbos. Honestamente, esperaba pasar por todo el asunto esta noche, y posiblemente 2 más como este. Tsunade irrumpió en la habitación y le quitó la botella de las manos, enviándola a estrellarse contra la pared en una pequeña explosión debido a su fuerza. Inclinándose hacia la cara de su maestra, declaró: «Debería saber mejor que nadie que eso no ayuda en absoluto». Con las manos sobre el escritorio a cada lado de él, se inclinó hacia su rostro. Meterse en una botella para escapar del pasado no ayuda en nada a resolver tus problemas. Como recuerdo que me dijiste en una situación similar, Tsunade. Respondió Sarutobi en tono seco. No todos los medicamentos del mundo podrían solucionar tus problemas. Ahora apareciendo amablemente, el que se caga se sentó en el escritorio de su maestra. Sensa, eso es porque estaba buscando solucionar los problemas equivocados. El problema no fue que mi hermano o mi prometido se fueran. Fue el dolor que me causó su ausencia lo que me cerró. No estaba mirándole el verdadero problema. Una vez que pude olvidar lo mucho que me dolía, estaba bien, y déjenme decirles lo sorprendido que estaba al darme cuenta de eso. Sabía que ningún medicamento jamás ideado podría traerlos de regreso, y pensé que el dolor solo desaparecería cuando me unía a ellos. Ahora sé lo equivocado que estaba. Irónicamente, solo aprendí a traerlos de vuelta una vez que dejé de querer hacerlo, pero eso es suficiente sobre mis problemas. Adoptando una sonrisa de suficiencia, la rubia Sannin golpeó la parte superior de una pila de papeles que estaba a su lado en el escritorio. Los tuyos son más simples. Ni siquiera necesitas traer de vuelta a los muertos. Solo cambia las opiniones de algunas personas. Ahora seguramente, sonrió, eso no está más allá del llamado dios de Shinobi. Estaba tratando de aligerar el ambiente. Cuando el Hokage frunció el ceño, bajó el puño con suficiente fuerza como para hacer que el contenido del escritorio saltara varios centímetros en el aire. Sensei. Piensa como un ninja por un momento. Ella le gritó. El problema aquí no es Naruto. Ni siquiera es ese punto ciego que tenías cuando mirabas al fanático de Konoha que era y nunca imaginaste que crecería para usar esas habilidades ninja que supuestamente le estaban enseñando. Mira su situación y te das cuenta. No tenía ninguna razón para ser leal a esta posilga que estaba haciendo todo lo posible para demostrar que no lo querían a él ni a su lealtad. Ahora finge por un segundo que eres un nuevo Hokage, simplemente cargando con el error de otra persona. La cagué, debo sufrir y ver la situación tal como está. Sarutobi siguió sus instrucciones y consideró seriamente el problema. En unos momentos, su rostro se había despejado de su expresión preocupada. Un minuto después, el maestro y el alumno se miraron a los ojos y ambos sonrieron. 3. El tendero corrió con todas sus fuerzas. Como muchos que habían oído hablar del ascenso del ex Hokage, se llenó de alegría y salió corriendo a saludar a su viejo amigo, ansioso por contarle todas las noticias de lo que había pasado en los años intermedios, y también ansioso por contarle le habló de lo leal que había sido al hombre que los había salvado a todos, una lealtad que había demostrado diariamente haciendo todo lo posible para torturar al mocoso culpable de su muerte. Incluso se ofrecería a compartir la fortuna que había obtenido al cobrarle de más. Pero, por supuesto, Arasi lo rechazaría. El hombre era así de generoso. Al igual que muchos otros civiles de Konoha, el comerciante corrió a un lugar de reunión y se unió a la multitud que observaba como Arasi Kesame, el cuarto Hokage, en persona, hablaba con los 2 Hokage anteriores a Sarutobi antes de dirigirse a una fracción considerable de la población de Konoha reunida alrededor de ellos.